Muy bien, a propósito, amigos de AD Agreda confirman la obsesión de su agresor desde el año 2016. La ministra de la Mujer visitó a la joven de 22 años que permanece en el hospital Guillermo Almenara. Eso lo vamos a ver más adelante porque en verdad esta situación es bastante escabrosa. A todos nos ha conmocionado la fiereza con la que actuó pues este sujeto contra esta jovencita, a quien sabemos por declaraciones de sus compañeras y de su propia hermana venía acosando ya hace varios meses atrás. Vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados para hacer un poco el análisis de esta situación, porque muchos han hablado del tema de si es que se trata en efecto solamente de un problema de salud mental que se está acrecentando más en nuestro país, o si también está de trasfondo el hecho del machismo y de situaciones pues que en definitiva son imputables para el tema ya penal. Vamos a presentar y darle las gracias al señor Carlos Palacio Valdivieso, el director adjunto del Hospital Larco Herrera. Muchas gracias por acompañarnos. Y también al doctor Francisco Bravo Alba, él es vicepresidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Y me gustaría empezar esta conversación haciendo un análisis en principio de lo que señalan los testigos. Dijo este sujeto cuando le roció la gasolina y la prendió fuego: si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces a manera de juego, incluso en algunas relaciones entre jóvenes, y podríamos normalizarlo porque es incluso hasta como un gesto medio galante. Muchas mujeres han podido normalizarlo, pero esto, bajo el contexto que hemos vivido y que estamos viendo, en definitiva, nos da muchas luces de lo que está pasando. En principio, el señor Palacios, ¿qué se puede decir de esta situación? Bueno, desde el caso clínico no lo podríamos tratar, pues no lo hemos entrevistado y no se puede contextualizar de una sola frase toda una patología, ¿no? Se requiere un examen mental. Pero creo un concepto importante es ver, enfermedad mental es el campo de la especialidad de psiquiatría y otras ramas de la salud afines que busca recuperarse de una patología. Pero salud mental es, y si bien la enfermedad es un tema amplio porque puede aquejar en algunas de ellas hasta 30% de la población, salud mental es un tema aún más amplio, involucra al 100% de la población, tanto población normal como Estado organizado. Exacto. Y en ese tema hay que diferenciarlo primeramente para no una persona que de verdad estuviese enferma requeriría un tratamiento y un tratamiento especial, probablemente hasta dentro del punto de vista judicial, por el hecho de estar presentando una patología. Pero salud mental sí tiene que ver con la cultura, con los valores, con la pérdida de estos, e involucra un cambio de muchos agentes para recuperarla. Exacto. Y eso es quizás lo más importante en este momento, y al menos representando al Hospital Larco Herrera, la intención de hacer muy clara esta separación, pues muchas veces se estigmatiza a las personas que sufren una enfermedad mental, dándoles que es un equivalente a persona agresiva o peligrosa, cuando es muy lejano a la realidad. Estadísticamente es mucho menor, y si vemos la mayoría de crímenes y delitos no están involucrados personas con alguna enfermedad mental. Se ha tomado con mucha ligereza el momento de hacer pues un análisis preliminar de esa situación de violencia que estamos viviendo y solamente ver o indicar de que hay un problema de trasfondo de salud mental en este caso específico. Se ha tomado con mucha ligereza, ¿a eso nos refiere usted? Sí, y hacer la diferencia en salvaguarda de los derechos y de la imagen de las personas que padecen alguna enfermedad mental. Y valgan verdades también, el doctor Bravo, pues hay que hacer un deslinde también porque el tema de salud mental abarca muchísimas patologías, muchísimas enfermedades y evidentemente, como nos ha dicho el doctor Palacios, muchas de ellas pues no van a desencadenar ni van a gatillar en situaciones tan violentas y de extrema fiereza como la que hemos visto ahora. Claro, lo que es preciso en este nivel, uno no puede dar un diagnóstico presuntivo y menos un diagnóstico definitivo si no tenemos el estudio que se debe hacer esta persona. Hay códigos de ética que demuestran, por ejemplo, la Declaración de Madrid, que es el ejercicio de la psiquiatría donde se establece claramente que yo no puedo adelantar un diagnóstico si es que realmente no lo tengo la confirmación en ese sentido, para poder ver qué tipo de personas tenemos delante y cuáles son las circunstancias que han llevado a este nivel. Sin embargo, la salud mental, como lo mencionaba el doctor, abarca más allá de lo que significa. Incluso hablamos de la población en general, cómo anda la salud mental de nuestro país, cómo anda la salud mental de nuestra familia, cómo anda la salud mental en los colegios. Es decir, la salud mental implica a todos. Implica a usted, implica a mi persona, implica a todos los que están en estos momentos escuchando, porque es una tarea de todos. No solamente es el problema de que resuelve solamente salud,
sino implica educación, implica el Poder Judicial, implica la policía, implica los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Es decir, la salud es mucho más allá y tiene que ver solo pensando en la salud positiva que lo lleve a la persona a ser productiva y que contribuya en un bienestar, una convivencia adecuada en su familia, una convivencia adecuada en su comunidad y un elemento productivo que contribuya al desarrollo de su comunidad y de la sociedad. Es decir, si nosotros hablamos pues de la salud mental de nuestro país, tenemos que darle una mirada en definitiva multisectorial y transversal, porque de eso se trata la mirada del tema de salud mental. Y bajo esa mirada, en todo caso, podemos hacer un diagnóstico a nivel nacional de señalar de que somos una sociedad enferma. Hay situaciones en las cuales no, a las personas comunes y silvestres nos hace ver de que algo está pasando, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones que gatillan con la violencia extrema muy rápidamente, ¿no? Una congestión vehicular puede desencadenar pues en situaciones bastante violentas por parte de los conductores que están pues atravesando esta situación. Hay situaciones en las cuales podemos hacer un diagnóstico de lo que pasa en la sociedad peruana, doctor Palacios. Lo bueno de afrontar este tipo de casos, creo yo que antes de ser pesimistas podemos decir hay mucho que trabajar. Es cierto, una buena mirada identificar esas conductas que para que veamos que vienen, en verdad vienen de casa. Tú que te permites estresarte por una situación de tráfico y llevar ese rencor incluso a la pelea con otro chofer, y llegas a tu hogar de mal humor, justificas ese mal humor para no hacerte partícipe de una reunión con tus hijos o con tu pareja. Ya enfermaste toda la relación, ya enfermaste todo el núcleo familiar. Entonces, yo creo que tan importantes o más importantes incluso que estas instituciones del Estado que deben tomar el rol activo en recuperar la salud mental es que cada uno de nosotros como padre, madre, hermano, hijo, asuma ese rol dentro de su familia y decir, no podemos dejar de estar atentos a los cambios, conductas no adecuadas, no estoy diciendo alteradas, porque el problema comienza cuando dejas o no participas activamente en resolver, hacer más adecuada una respuesta de uno de tus familiares, corregir, y para eso incluso también hay técnicas adecuadas y técnicas inadecuadas, ¿no? Creo que es el rol que debemos asumir. Claro, ahí ya participa el sector salud, el sector educación, todo el Estado organizado, pero todo el Estado organizado para fortalecer a la familia, siendo aún lo más importante la respuesta que esta familia tenga, la actitud que esta familia tenga ante actuar. Porque digamos, doctor Bravo, situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones difíciles nos va a tocar atravesar a nosotros como ser humano en distintas temporadas en nuestra vida. Ahora, ¿cómo enfrentamos o cómo paliamos esas situaciones? De alguna manera van a dar como resultado lo que tenemos en la sociedad, cómo es que nos estamos desarrollando. Volviendo a este caso específico. De la violencia. Exacto. La Organización Mundial de la Salud establece claramente definiciones. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es una conjunción de varios países. Y últimamente he dado un informe sobre la violencia a nivel mundial, porque la violencia no es solamente en nuestro país, sino en todo lugar. Y establece que es la violencia, el uso intencional de la fuerza o del poder físico, con el hecho o la intención de hacer daño. Y puede ser daño en forma individual, con una serie de consecuencias, incluso de su salud de la propia persona, estableciendo lesiones o daños, y también en este caso, por ejemplo, el feminicidio, que es la muerte. Pero también establece que se da en diferentes niveles. Por ejemplo, la violencia puede ser individual. Hay personas que en un momento dado de crisis, como usted menciona, no encuentra canal de salida a su vida, intenta suicidarse. Hay personas que en un momento de cierta situación de crisis se lesionan. Eso es el problema a nivel individual. La otra violencia es la interpersonal, que se da en la casa, la relación de la pareja, la relación de los padres con los hijos, y de la relación no solamente con los niños, sino también con las personas de tercera edad, con los adultos porque hay una violencia con las personas de tercera edad. Y otra violencia que se da pues, en el ámbito más cercano, de personas conocidas o desconocidas. Pero la violencia más grande es la violencia colectiva, la violencia social, la violencia económica y la violencia política. Entonces, de esa manera uno tiene que enfocarse que realmente en nuestro país sí hay matices de violencia.
que están llegando a situaciones muy llamativas. Y cuando hacemos un aspecto del modelo, es de una manera ecológica, establecer en esa amplitud que hay muchos factores que llevan a la violencia, desde el aspecto individual, el aspecto de pareja, del aspecto del ámbito más cercano de la comunidad y el ámbito más grande. Entonces, cuando yo trato de establecer alternativas a este problema de violencia, implica varias instituciones, porque es un conglomerado de factores que llevan a eso y por lo tanto permite que todas las instituciones que tengamos que ver, habría que intervenir en ese sentido, porque de una manera, por ejemplo, nosotros dedicamos a aspectos de trastornos mentales, Exacto. pero aspectos psicosociales. Las pandillas, por ejemplo. Después de lo que terminó con la situación vinculada a lo que significa, por ejemplo, la época del terrorismo, que fue una violencia política y social, quedaron las pandillas. ¿Cuántas pandillas quedaron en los pueblos? Cantidad de pandillas. Y la situación se ha sido agravada. Solamente nos preocupamos cuando hay hechos del encuentro de las barras bravas. El problema está que debemos preocuparnos de forma continua y permanente. Ahora, y eso es un ejemplo muy puntual nada más del tema de violencia. Doctores, ahora me gustaría centrar el tema en relación a este caso específico, porque hay una sensación en la sociedad de que cada vez más se están incrementando los casos de intentos de feminicidios y feminicidios. En efecto, las cifras que hemos registrado en el primer trimestre de este año da cuenta de ello. Hay un incremento como en un 10% de feminicidios consumados, ¿no? Si hacemos la comparación ante el año pasado, y hay un 55% en intentos de feminicidios que se ha incrementado. Esto algo, en definitiva, nos está diciendo, doctor Palacios, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país con estas situaciones específicas de violencia contra la mujer, de violencia contra género. Aquí no podemos hablar, en definitiva, de trastornos mentales ni de problemas de salud mental, porque de trasfondo hay un tema mucho más enraizado que podría ser, no lo sé, el machismo. Ustedes son los especialistas. Creo que es muy importante, y creo que también esta aparición de la frecuencia y del... recordemos que este tipo penal también ha aparecido hace poco. Exacto. Antes no era contemplado de esa manera, quizá era visto como una agresión dentro de un problema familiar o dentro de dos personas particulares. Ahora ya se le llama por su nombre y creo que eso es muy correcto. Y con esto yo no trato de minimizar el hecho de este tipo de violencia, pero es probable también que haya tenido mucho que ver con la aparición de estas cifras, el hecho de que por fin nos hemos quitado la máscara y hemos querido ver un problema y todavía nos falta seguir creciendo en el afronte de ese problema. Ya lo identificamos, ya la gente es más consciente de que existe eso y que esto no se debe dar. Todavía nos falta como gobierno, como un tema multisectorial, una actividad más concreta para generar un cambio. Pero creo que esto simplemente es el hecho de que ya lo hemos hecho visible y ya no estamos maquillando una realidad. Y eso es muy bueno también, porque es momento de poner todo en evidencia para decir es momento de hacer algo, ¿no? Y claro. De eso, de parte de nosotros como institución de salud mental, todas las ganas de participar y de seguir participando, porque hemos participado en la capacitación de centros de salud del primer nivel de atención, cosa que sea mucho más fácil a las personas que dentro de su comunidad reciban una asesoría cuando todavía no se ha vuelto una enfermedad, cuando todavía es un problema, cuando están pasando cosas diferentes y necesito asesoría de qué hacer para que lo tengan más cerca. Claro, doctor Bravo, tal vez porque se ha tipificado, como dice el doctor Palacios, ¿no? Se da también el caso de que hay más mujeres empoderadas que se animen a hacer las denuncias, por eso tal vez se ha incrementado, ¿no?, la cifra de denuncias o intentos de casos de feminicidio, pero ¿qué hacer de aquí en adelante? Porque lamentablemente hemos visto que las mujeres estamos como en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, frente a la sociedad, desde el punto de vista de siquiera salir a las calles, ¿no?, con el tema del acoso callejero que se ha normalizado por tantos años, y vemos esto a una escalada de violencia. ¿Qué hacer? ¿Qué soluciones podemos dar por lo pronto desde acá, ¿no? Porque sabemos que, como lo dice el doctor Palacios, la solución es profunda, multisectorial y que trabajo en conjunto, incluso enraizado, ¿no? ¿Qué hacer por lo pronto? Claro, yo pienso que sí, a pesar de que las cifras están expresadas realmente en estadística y muy lamentable y dramática y dolorosa. Así es. Es un dolor posiblemente a las familias que lo viven, es decir, y a todos los sectores que estamos muy cercanos. Sin embargo, ha habido avances. Antes la violencia intrafamiliar había dos características, la invisibilidad y la complicidad. Sabíamos que quedaba entre el seno familiar y la complicidad, que se sabía y nunca se expresaba, pero por lo menos hay la denuncia. Y eso
importante que a veces se denuncie de tal manera que tengamos una idea cabal de lo que está ocurriendo. Yo pienso que la violencia sí se puede prevenir, pero no podemos llegar cuando ya los hechos están consumados, sino hay que más antes avanzar en programas de prevención, y eso implica a todas las instituciones. O sea, un sistema de alertas previas a la denuncia incluso, ¿no? Claro. Trabajo de prevención. Incluso la persona que llega a una denuncia hay que facilitarle el trabajo en ese nivel, que tenga toda la garantía que su denuncia va a ser tomada en consideración y se debe seguir todos los pasos. Pero eso es, si una persona llega a la denuncia y queda ahí, demora, no hay soporte, la persona tiene para qué va a denunciar. Y encima se le sigue repitiendo varias veces que vuelva a establecer toda la secuencia del hecho, la persona no se siente bien. Una segunda victimización, Claro, ¿no? lo va revictimizando y entonces la persona no se siente bien. Yo pienso que todas las instituciones, desde el aspecto penal, donde la legislación tiene que ser clara y que las normas judiciales se cumplan, se tiene que dar. Pero para eso en tiene el que aspecto de darse... educación, por ejemplo, se está mencionando que en el enamoramiento, que es una parte importantísima del ser humano y sobre todo los niños, se establece que el enamoramiento de las adolescentes, aquella adolescente que siendo adolescente se permite insultar o que le dé un empujón, a la larga va a ser víctima de violencia. Que la misma persona defienda su espacio vital. Y eso significa ir combatiendo la política, evidentemente una cultura evidentemente machista en nuestro país, ¿no? Donde hay el poder y que lo establece el poder del hombre frente a la mujer y que el hombre decide todo, eso no es. Eso tiene que ir cambiando. Por lo pronto, y los ¿no? motivos de relaciones interpersonales. Mientras que las ser autoridades toman, ¿no?, y hacen pues un trabajo, un planeamiento en conjunto, multisectorial, tenemos que empezar como todo empieza, en casa, ¿no? Impartiendo los valores, empoderando a la mujer desde pequeñita, Así es. de que no hay igualdad, sino equidad, ¿no?, en la situación de varón y mujer, y eso empieza en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta mañana hemos estado con Carlos, el doctor Carlos Palacio Valdivieso, él es director adjunto del Hospital Larco Herrera, y también el doctor Francisco Bravo Alba, vicepresidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana.